Tardes en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12:30 del día de hoy, 11 de diciembre de 2025, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito, por favor, al secretario general haga constar la existencia del quórum legal. Claro que sí, maestra presidenta, o constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, la magistrada María Carolina López Rodríguez y el magistrado Sergio Iván García Vadillo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentra presente el secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia que interviene el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, previo informar sobre el listado, me permito precisar que respecto al asunto publicado con el arábigo 1 de la convocatoria respectiva, el número del asunto general corresponde al registrado con la clave alfanumérica TSLP AG 08-2025. Precisado lo anterior, me permito dar cuenta con el listado de los asuntos a tratar en la presente sesión. El primero de los asuntos consiste en el proyecto de resolución a dictarse en el incidente de ejecución de sentencia del asunto general TSLP, diagonal AG, diagonal 08, diagonal 2025, dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019, que propone el magistrado Sergio Iván García Vadillo. El segundo de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento a dictarse dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019, que propone también el magistrado Sergio Iván García Vadillo. El tercero de los asuntos consiste en el proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente TSLP, diagonal RR, diagonal 17, diagonal 2025, que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. El cuarto y último de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario a dictarse como cumplimiento del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JC, diagonal 115, diagonal 2025, que propone el magistrado Sergio Iván García Vadillo. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal, con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional, en apego a lo previsto por el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Nada más con la precisión de que el asunto número 3, correspondiente al RR17, está a cargo de una servidora. Nada más para que quede en la cuenta de manera debida. Dicho Claro lo que sí. anterior, pongo a su consideración, señores magistrados, la lista de asuntos. ¿Están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, magistrada. Al constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primer asunto relativo al proyecto de resolución del incidente de ejecución de sentencia del asunto general TSLP, diagonal AG, diagonal 08, diagonal 2025, dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019. Está a cargo de la ponencia el magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias. En el proyecto de resolución se propone acumular y sobreseer los medios de impugnación presentados dentro del proceso de consulta indígena para la elección del director de asuntos indígenas del municipio de la capital. Los recursos: incidente de ejecución de sentencia, recurso electoral inominado y asunto general TSLP, diagonal AG, diagonal 08, diagonal 2025, promovidos por María Higinia Bautista y otros, Arnulfo Flores Ramírez y Joaquín Martínez García, todos dentro del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019. La ponencia propone en primer término declarar procedente la acumulación de los tres recursos por referirse al proceso de la consulta indígena con identidad de autoridades. Posteriormente, se propone sobreseer la controversia al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 16, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral, debido a que el objeto de la impugnación ha quedado totalmente sin materia, debido a que la controversia principal que motivó su interposición ha cesado, ya que la consulta terminó con la elección realizada el pasado 12 de octubre, agotando el propósito de estos medios de impugnación. Es la cuenta. Gracias, señor magistrado. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. ¿Alguien quiere intervenir? No. Gracias, secretario. Por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva.
Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor al señor magistrado nos apoye con los puntos resolutivos del mismo. Sí, gracias. Se resuelve. Primero, se declara procedente la acumulación de los medios de impugnación, incidente de ejecución de sentencia, recurso electoral innominado y asunto general TSLP, diagonal AG, diagonal 08, diagonal 2025, promovidos respectivamente por María Gina Bautista y otros Arnulfo Flores Ramírez y Joaquín Martínez García, dictados en el expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019. Segundo, se sobreseen los medios de impugnación reseñados, incidente de ejecución de sentencias, recurso electoral innominado y asunto general TSLP, diagonal AG, diagonal 08, diagonal 25, promovido respectivamente por María Eugenia Bautista y otros Arnulfo Flores Ramírez y Joaquín Martínez García, dictado dentro del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019, por quedar sin materia. Tercero, notifíquese personalmente a los actores, por oficio a las autoridades y por estrados a los interesados. Gracias, magistrado. Está a nuestra consideración los puntos resolutivos. ¿Alguien desea intervenir? No. Gracias. Se procede entonces al engrose. Proseguimos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019. También está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, Presidenta. Me permito someter a su consideración el proyecto de acuerdo plenario que propone tener por cumplida la sentencia interlocutoria en el expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019. Teniendo en cuenta que el 25 de octubre de 2019 se promovió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicándose bajo el expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal de 2019. De entonces a la fecha han transcurrido 3 administraciones municipales, 3 titulares de la unidad en convento, poco más de 6 años y no menos de 4 sentencias interlocutorias. En dicho periodo se puede constatar en las distintas partes del proceso el esfuerzo, la perseverancia, el ánimo y la actitud constructiva de avanzar en la solución de distintas controversias. No obstante las dificultades de las variadas aristas expuestas en el presente asunto. En el proyecto se plantea aprobar el cumplimiento integral de la resolución de fecha 26 de marzo del 2025, dictada dentro del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019, pues en él, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, el presidente municipal de San Luis Potosí, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, este último en su calidad de ente vinculado, y el Grupo Técnico Operativo designado ex profeso acreditaron haber realizado las acciones necesarias mediante actuaciones, oficios, escritos, documentos y constancias que en los distintos momentos informaron a este tribunal. Del análisis efectuado al conjunto de acciones documentadas y remitidas a este tribunal, destacan los informes rendidos en el mes de agosto y en el mes de noviembre del año en curso, mismos que conjuntamente y por separado rindieron las autoridades responsables y la vinculada al cumplimiento de la sentencia. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que se repuso el procedimiento de consulta indígena, se atendió al plazo de los 6 meses con las precisiones plenamente justificadas que se hacen. Participaron activamente los pueblos y comunidades indígenas involucrados, realizando sus asambleas y designando a sus representantes en el grupo técnico operativo. Se realizaron las reuniones de trabajo necesarias entre las entidades normativas, ejecutivas y operativas, los representantes indígenas. Se realizaron campañas de difusión para dar cumplimiento a la sentencia, de la convocatoria, de sus traducciones y en general de todas las acciones relevantes en el proceso de consulta. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dio acompañamiento del proceso acorde a sus funciones, especialidad y experiencia
en el cual informó en tiempo y forma de sus actuaciones, designando oportunamente a los funcionarios delegados al proceso. Los pueblos y comunidades indígenas decidieron el método de elección, que fue a mano alzada, y en asambleas generales aprobaron el objeto, el lugar, la fecha y la hora de la asamblea, y fueron parte sustantiva responsable de la conformación del censo electoral. Acompañando el proceso de consulta, el CEPAC fue proactivo en el desarrollo logístico para brindar seguridad y certeza del proceso electoral en la fase de la votación. La convocatoria fue especialmente cuidadosa en observar el término de 30 días establecido como plazo a transcurrir entre la publicación de la convocatoria y la celebración de la consulta indígena. Igualmente, cumplió con la traducción de la convocatoria a las lenguas maternas otomí, wixárika, náhuatl, tenec, triqui, mazahua, mixteca, xiu, representando en tal caso las disposiciones de los pueblos y comunidades participantes. Resultado de ello, con fecha 12 de octubre de 2025 se celebró la consulta indígena para elegir a la directora o el director de la Unidad de Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas asentados en el territorio del municipio de San Luis Potosí. De dichas actividades, emergió el informe que se analiza, cuya documentación respectiva quedó integrada al tomo 12 del expediente, conservando su formato de origen consistente en 16 tomos distribuidos en 5 legajos y 11 cuadernos auxiliares, con un total de 9,881 fojas. En el informe se documenta de manera rigurosa el total cumplimiento de la sentencia en todos los puntos y efectos ordenados en el numeral 5 del apartado de efectos de la sentencia cuyo cumplimiento nos ocupa. Me permito destacar y reconocer la actuación constante de los representantes de los pueblos y de las comunidades indígenas, quienes en busca de la defensa de sus derechos tuvieron gran actividad ante este tribunal, donde fueron recibidos y atendidos en diversas ocasiones. También reconocer el trabajo de quienes precedieron en el cargo de magistrados y que resolvieron las instancias desde el 2019 a la fecha y que realizaron un trabajo eficiente. En particular, es mi deseo destacar el trabajo desempeñado por el licenciado Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez, quien estuvo acompañando gran parte de este proceso. Igualmente, se reconoce el trabajo del Ayuntamiento de la capital, de su presidente municipal, Secretaría General de la Primera Sindicatura y de la Secretaría Técnica, quienes hicieron el esfuerzo para dar cumplimiento a la sentencia. Se reconoce también por este tribunal a las organizaciones académicas, sociales e institucionales, en lo particular al Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, al Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y al Instituto Estatal de Lenguas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas por su colaboración. A ellos gracias. Como podrán apreciar, el proyecto que someto a su consideración es el resultado de un trabajo colectivo importante en lo social y en lo institucional para los pueblos y comunidades indígenas, no solo de los municipios, sino también para el Estado. Relevante, por demás, para todo lo que se encuentre por venir en materia de tutela de los derechos humanos y político-electorales de las personas, los pueblos y las comunidades indígenas en San Luis Potosí y México. Gracias, es la cuenta. Muchísimas gracias, señor magistrado. Dice el proyecto de la cuenta que está a nuestra consideración. ¿Alguien desea intervenir? No, sin intervención. Gracias. Secretario, por favor, apóyanos con la votación. Claro que sí, con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor al señor magistrado que nos apoye con los puntos resolutivos del mismo. Sí, gracias. Se declara totalmente cumplida la sentencia de origen de fecha 15 de octubre del 2020, así como la resolución incidental de 26 de marzo de 2025, ambas dictadas en el juicio ciudadano con clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019, en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente. Segundo, notifíquese como en derecho corresponda. Tercero, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. Gracias, señor magistrado. Los puntos resolutivos a nuestra consideración. ¿Alguien desea intervenir? No. Gracias. Se procede entonces al enlace.
Pasamos ahora al análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente TSLP, diagonal RR, diagonal 17, diagonal 2025. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al doctor Adán Nieto Flores. Buen día. Bueno, sí. Buenos días. Magistradas, magistrado, con su autorización, se da cuenta sobre la resolución en lo que fue materia de impugnación por el medio del recurso de revisión identificado con el número TSLP diagonal RR diagonal 17 diagonal 2025, interpuesto contra el acuerdo de desechamiento dictado dentro de los autos del expediente PSE-02 diagonal 2025 emitido por la Coordinación de Quejas y Denuncias del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el 30 de octubre de 2025. La recurrente describe su agravio como falta de perspectiva de género y de diligencia, afirmando que la autoridad responsable invisibilizó que sí existen elementos de género y que desechó la denuncia sin dictar medidas cautelares ni tomar en consideración el deber de juzgar con perspectiva de género. En su queja ante el Consejo, la actora denunció hechos que podrían constituir actos de violencia política en razón de género, consistentes en publicaciones realizadas en la plataforma Facebook durante su participación como candidata en el proceso electoral local 2024, las cuales hacían alusión a su persona. La autoridad responsable determinó desechar la queja argumentando que, a partir de la revisión de las constancias que obran en el expediente, no existía hasta entonces forma de localizar a la persona o personas a quienes atribuir la responsabilidad de las conductas señaladas por la denunciante, incluyendo una descripción de las actuaciones realizadas para atender la denuncia. Posteriormente, en su informe, la responsable reportó que, al momento de la investigación, los mensajes denunciados ya no se encontraban visibles en las ligas electrónicas proporcionadas por la querellante. En las circunstancias del agravio descritas por la actora, se puede advertir lo siguiente. En cuanto a la consideración de que la autoridad invisibilizó que sí existen elementos de género, la responsable emitió la resolución tomando en cuenta que no existía hasta ese momento manera de localizar, identificar o ubicar a las personas a quienes atribuir la responsabilidad de las conductas denunciadas, sin negar su existencia ni afirmar que no pudieran haber constituido actos de violencia por razón de género. Sobre la omisión para dictar medidas cautelares, en el informe de valoración elaborado por la Coordinación de Género del Consejo, se concluyó que no era necesaria la emisión de las mismas, ya que el riesgo se evaluó como bajo tras los resultados de la entrevista de primer contacto. Adicionalmente, se señaló que podría llevarse a cabo un nuevo análisis para la emisión de órdenes de protección si volvieran a presentarse más actos que pudieran constituir violencia política de género contra la denunciante. Finalmente, con respecto a la falta de diligencia y consideración para juzgar con perspectiva de género, la responsable integró y documentó en su informe las siguientes actuaciones: protección de datos personales de la denunciante y resguardo de la información, entrevista de primer contacto realizada por la Coordinación de Género, diligencia de certificación para verificar la existencia de las ligas electrónicas proporcionadas por la denunciante, requerimiento realizado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado, requerimiento realizado a la persona moral denominada Meta Platforms Inc., requerimiento realizado a la persona moral Google, requerimientos realizados a la Dirección General en Tecnologías de la Información de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, análisis del caso concreto siguiendo la metodología establecida por el criterio jurisprudencial 14/2024, violencia política en razón de género, acoso laboral o sexual, estándar de debida diligencia para investigar y analizar los hechos presentados, así como para juzgar con perspectiva de género. Por lo anteriormente planteado, el agravio formulado por la actora se considera infundado y, consecuentemente, se propone la confirmación del acto impugnado atendiendo las consideraciones expuestas. Es cuanto. Gracias, secretario. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias. Secretario, por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta nos apoye con la lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo de desechamiento dictado dentro de los autos del expediente PSE-02, diagonal 2025, notificado el 3 de noviembre de 2025 por la Coordinación de Quejas y Denuncias del Consejo Estatal Electoral y de Participación
participación ciudadana. Tercero, con fundamento lo dispuesto por los artículos 3º, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la versión pública de esta sentencia quedará a disposición del público a través de su página oficial, lo anterior en los términos precisados en la parte considerativa 6 de la presente resolución. Cuarto, notifíquese al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y a la promovente en los términos expuestos en el apartado 6. Es cuanto. Gracias, secretario. En consideración los puntos resolutivos. Magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario. Se doy cuenta, por favor, proceda a la encuesta. Bien. Finalizamos con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 115, diagonal 2025. Está a cargo de la ponencia el magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias. Se da cuenta con el proyecto de acuerdo plenario en el que se propone declarar el cumplimiento pleno de la resolución de fecha 24 de septiembre de 2025 dictada en el juicio ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 115, diagonal 2025, promovido por Arturo Castro Altamirano en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. La resolución original de este tribunal resolvió desechar de plano el medio de impugnación y reencauzarlo a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional por tratarse de actos internos que deben de ser atendidos por los órganos partidistas. La Comisión del Partido Acción Nacional determinó que era legalmente correcto enviar el asunto a los órganos internos del partido, Tesorería y Contraloría, que tienen la competencia real para manejar la materia de la controversia. Decisión que no perjudica los derechos de la parte actora al tener a salvo sus derechos en caso de que no se satisfagan sus propósitos. Es de destacar que el resolutivo segundo de la sentencia queda sin materia, ya que la Comisión de Justicia Interna no admitió bajo su tutela el asunto. En consecuencia, el proyecto plantea declarar totalmente cumplida la resolución y, por tanto, archivar el presente asunto como total y legalmente concluido. Es la cuenta. Gracias, señor magistrado. Hasta nuestra consideración del proyecto de la cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario. Por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el acuerdo, le pido por favor al señor magistrado que nos apoye con la lectura de los puntos resolutivos. Se resuelve. Primero, se declara totalmente cumplida la resolución emitida por este tribunal de fecha 24 de septiembre de 2025 en el juicio ciudadano con clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 115, diagonal 2025, en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. Segundo, notifíquese como en derecho corresponda. Y tercero, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. Gracias. A nuestra consideración los puntos resolutivos. ¿Alguien desea intervenir? No. Gracias. Se procede entonces al englose. Secretario General, informe si existe algún asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Magistrada presidenta, informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 12:55 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.